Ya se conectan los medios colegas y arrancamos en un segundito. Les recordamos que va a estar a partir de las 18 horas aquí en el Salón de Comercio e Industria. Bueno, gente, estamos conectados, estamos en vivo desde Sociedad Comercio e Industria de Junín en el marco de la conferencia de prensa. Luego, charla titulada Un puente a la estabilidad, economía en clave electoral, que va a llevar adelante el licenciado Esteban Domecq, que estamos viendo ahí, junto a la presidenta de Sociedad Comercio e Industria de Junín e integrantes de la comisión directiva. Estamos con medios colegas también. Marianela Mucciolo, la audiencia es tuya. Bueno, muchísimas gracias por estar presentes, gracias a los medios de verdad porque siempre están contando las actividades de la institución. Para nosotros como Cámara, como comisión directiva, es un orgullo contar con un economista del nivel de Esteban Domecq que venga a visitarnos a Junín para, bueno, que el sector productivo tenga las herramientas necesarias e interpretar este contexto que nos atraviesa. Así que, bueno, acá se los dejo para que le hagan las consultas necesarias para que, bueno, la comunidad y el sector productivo se entere del gran evento que vamos a tener hoy. Bueno, Esteban, ¿es complejo transmitir algún tipo de mensaje en este contexto actual para comerciantes, industriales en el interior? Plantean distintos problemas, distintos panoramas, situaciones que les toca atravesar en este contexto actual. ¿Cómo se encara y se busca transmitir un mensaje y reflejar una radiografía del momento que no a todos les pega de la misma manera? Sí, claramente, antes que nada, agradecer la invitación, es un placer estar acá. Y como bien mencionás, estamos en un contexto económico delicado. Argentina tiene más de 15 años de estancamiento estructural en el marco de una de las economías más inestables que existe en el mundo, y eso hay que ponerlo sobre la mesa. Yo voy a hablar un poco de todo lo que es el trasfondo, que tiene que ver con esa cuenta pendiente y esa economía que hay que arreglar. Y en todo ese proceso de intentar arreglar una economía, digamos, en el marco de un nuevo gobierno, empieza un proceso de estabilización y de normalización y de saneamiento económico que claramente tiene muchísimos desafíos, y en esos desafíos también tiene costos, tiene restricciones. Estamos viendo lo que está pasando en el Congreso, etcétera, en el marco de programa, y todo este proceso, como todo cambio, genera también desafíos a nivel micro. Yo voy a hablar un poco de cómo este proceso macroeconómico empieza a tener también consecuencias a nivel micro, sobre todo para el sector privado, para el sector productivo. Y cuando uno abre esa economía que está intentando transitar este proceso de normalización, donde se pueden ver avances, bueno, la inflación ya está bajando, se resolvió el problema fiscal, la actividad se recupera, pero bueno, uno habla, la actividad se recupera, este año va a dar más o menos 5 puntos de recuperación, abre la economía en su conjunto, hay sectores que van a estar más 20, más 30, más 40, y hay sectores que están menos 10, menos 20. Entonces, en esa heterogeneidad está la realidad micro. Hay un comercio que sigue de alguna manera con una recomposición de la actividad algo anémica. Entonces hay un consumo masivo que está creciendo lento. Después tenemos que abrir las regiones, los distintos segmentos, pero claramente hay dificultades ahí. En la parte industrial también hay dificultades. Hay determinados puntos de dolor que hace a las empresas que combinan un nivel de actividad todavía que para algunos sectores está floja, con márgenes que se achicaron muchísimo, con competencia de afuera, con costos financieros elevados, y eso a la hora de gestionar una empresa lo hace desafiante. Entonces, hay un proceso de estabilización macro avanzado en curso, pero en el mientras tanto empieza a sentirse, y esto se está viendo de menos a más en los últimos 2, 3, 4 meses, que también hay proceso de estabilización a nivel micro. Digamos, claramente el escenario es desafiante. Yo creo que es importantísimo mirarlo en perspectiva de largo plazo. Todos sabemos, porque lo hemos vivido, que de vuelta, la economía argentina es una economía extremadamente inestable. Esta no es ni la primera y dudo que sea la última. Ojalá que sí, pero dudo. Recesión, crisis económica, etcétera, hemos transitado un montón. Bueno, de alguna manera habrá que transitarla también. Transitarla y esperando y obviamente procurando que más tarde o más temprano, ojalá que sea temprano, se termine de arreglar esa economía. Argentina se tiene que encontrar con una economía sin inflación, con orden fiscal, con estabilidad macro, con una economía y una estructura competitiva, con reglas de juego claras. Ese es el punto de llegada. Conectar esta economía que viene con todos estos vaivenes hasta esa, yo digo, tierra firme, bueno, es un proceso largo, difícil, irregular que estamos transitando, y ahí es donde de alguna manera va a haber que tener
paciencia, no solo, digamos, obviamente las personas, digamos, están pasando un momento difícil, también los empresarios, toda la política tiene que hacer lo suyo, pero es parte de un proceso, digamos. Entonces, claramente es un contexto complejo, pero va a haber que hacerle frente. Este proceso electoral complica las cosas, pone un freno a esa posibilidad de ir cambiando ese programa. Bueno, es un proceso electoral que se repite cada 2 años, o sea, cada 2 años siempre va a haber este tipo de cuestionamiento de preguntas, ¿no? Sí, efectivamente, sin lugar a dudas. A ver, el programa va recorriendo etapas, y esas etapas que se van recorriendo tienen determinados condicionantes sociales, políticos, externos. El mundo juega, a veces el mundo ayuda, a veces no ayuda. Hoy la soja está a $370. Bueno, hace 3 años estaba a $650. No es lo mismo transitar esto con una soja a 650 que con una 370. No es lo mismo transitar esto con años de elecciones que no hay elecciones. Pero sin lugar a dudas, y también ahí voy a hacer un poco de foco, en este momento la conducción de la política económica está condicionada por el calendario electoral. Digamos, y ahí, digamos, el programa tiene que procurar que no haya inestabilidad cambiaria, que la inflación siga bajando, y ahí de alguna manera condiciona más el funcionamiento de la economía. Digamos, hay muchas medidas que de alguna manera se toman para apuntalar un ciclo electoral, claramente, en la cual la principal prioridad del gobierno es la baja de la inflación. Ahí estaba el principal mandato que recibe este nuevo gobierno, y en ese listar prioridades en función del calendario electoral, digamos, la economía lo procesa de distintas maneras, y a veces eso genera más daño o menos daño, pero sin lugar a dudas que la política económica está muy condicionada en esta Argentina casi de elección permanente, y eso no ayuda, lamentablemente. Esta política de proteccionismo, por así decirlo, que aplica a Estados Unidos, ¿cómo afecta, perjudica, beneficia? ¿Qué puede hacer la Argentina? Si le alcanza estas políticas arancelarias de proteccionismo que aplica el gobierno de Donald Trump, teniendo en cuenta también que Milei es un presidente que se ufana de esa amistad y ese acercamiento que tiene con el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Yo diría que el impacto, por lo menos en el corto plazo, es bastante bajo. Argentina es un país que está muy desconectado del mundo en términos generales, en el plano comercial, en el plano de relaciones internacionales, en el plano financiero. Las principales variables de impacto de corto plazo, por la particularidad de nuestra economía, son los precios de los commodities y el valor de las monedas emergentes. Yo creo ahí están las principales variables que más te condicionan en el corto plazo. ¿Qué nos da este escenario global? Un escenario geopolíticamente muy complejo, bélicamente muy complejo, caótico. Todavía sigue estando monetario y financieramente muy restrictivo, las tasas en Estados Unidos sobre todo siguen elevadas, están pudiendo bajar poco y nada. Todo esto nos está dejando un dólar, por suerte ahora un poquito más debilitado, pero commodities muy golpeados, y de alguna manera ha hecho una señal negativa para Argentina. Argentina exporta principalmente commodities, principalmente agropecuarios, y ahí la sensibilidad a precios es importante. No vemos drivers al alza. La mayor o menor protección para la Argentina habrá que ver qué pasa con Brasil. Hoy justo hubo algunos anuncios en relación a eso. Puede eventualmente tener un coletazo. Hoy el real en Brasil se depreció un poquito, venía de una dinámica bastante favorable. Esto ayudaba a la competitividad de la Argentina porque al principio de año el real estaba a 6 reales por dólar. Ayer estaba en la zona de 5.30, 5.40, hoy subió un poquito, se depreció un poco. Pero bueno, que se fortalezcan las monedas emergentes ayuda al esquema cambiario de la Argentina, ayuda a la competitividad de la Argentina. Bueno, esto que hemos visto esta semana, después que se cumplieron los 90 días de esta tregua tarifaria, trajo algún ruido ahí en ese sentido. Pero insisto, Argentina está en una dinámica propia, tiene vida propia, está muy desconectada, tiene mucho para arreglar. Sin lugar a dudas, cuando uno lo piensa ideológicamente, pareciera que está de alguna manera yendo a contramano de un mundo que por toda esta tensión geopolítica se empieza a cerrar, pero Argentina ya es un país que está completamente aislado, está extremadamente cerrado, tiene los ratios de exportaciones e importaciones al PBI más bajos del mundo. Con lo cual, probablemente haya cierta tensión en ese sentido. Yo creo que tiene poco impacto en el corto plazo todo esto para la Argentina. Hay variables mucho más sensibles que están afectando negativamente. Argentina hoy está sintiendo una especie de viento de frente. El escenario es adverso para economías emergentes como la Argentina. Insisto, por commodities, por tasas de interés, por costo financiero y también por monedas de la región. La única parte que está hoy de vuelta bien afuera, la parte financiera, con los mercados en récord,
Argentina tiene el primer país en 700 puntos, digamos, de vuelta. Vida, digamos, la dinámica argentina es casi toda local, con lo cual el escenario es complejo, adverso, lamentable, el mundo no da buenas noticias para la Argentina y el arranque de Trump fue muy caótico en el sentido, con este garrote tarifario generó mucha convulsión, pero el mundo de alguna manera, por lo menos en plano financiero, los últimos 2 o 3 meses, empezó a dejar eso atrás. Bueno, Argentina no, sigue teniendo todos los problemas por resolver. Esta transformación que se está teniendo desde el Estado, la transformación de la administración pública, achicamientos, cierres, ¿en qué beneficia a esa transformación económica, a los planes económicos que se tienen de reactivación, que siempre viene manifestando desde la campaña del presidente Milei? ¿Beneficia en algo, digamos, a esta posibilidad de un crecimiento sostenido en la Argentina, ese achicamiento, esa reducción del aparato del Estado? El sector público en la Argentina, a 3 niveles de gobierno, pasó de 25 puntos del producto a 45 en 20 años. Vamos, Argentina no crece desde hace 15 años, está en un cuadro de estanflación de oferta por asfixia fiscal. Digamos, hay una economía que con este tamaño de gasto público, cuando uno lo ajusta por eficiencia ni hablar, digamos, no se puede mover. Todos los ciclos de este mini stop and go que vimos en los últimos 15 años, estas pequeñas reactivaciones, fueron todas motorizadas por impulso al gasto público, por impulso fiscal, por emisión monetaria y por impulso al consumo de corto plazo. Y eso claramente no funcionó, digamos, por eso la economía argentina está estancada, la pobreza aumenta, tenemos un daño ahí estructural fenomenal. Digamos, para poder encauzar un ciclo de crecimiento sostenido en el tiempo y de vuelta, de a poco empezar a dejar esa inestabilidad atrás y tener una economía estable, Argentina tiene que apuntalar los motores de la cuenta de inversión y el sector externo. Digamos, es la única manera, esto es como un auto, digamos, tiene 4 ruedas. Uno hoy los autos modernos, digamos, tracciona con la rueda adelante. Inversión, sector externo. Argentina sigue traccionando con la rueda atrás. Digamos, consumo, gasto público, consumo, gasto público. Y este es el switch que creo que se está llevando adelante en el sentido correcto. Ahora, todo el proceso de salir de un lugar y llegar al otro, como decía antes, no es fácil. En la medida que eso pueda llegar a buen puerto, bueno, Argentina puede encontrarse con crecimiento económico. Digamos, la salida de la crisis de la convertibilidad, en toda una primera fase, estaba impulsada por estos motores y después hizo un switch. Y es donde se empieza a agotar. Ahora, claro, para que la inversión avance tiene que haber rentabilidad, tiene que haber competitividad, Argentina tiene que atravesar un shock de productividad, etcétera, etcétera. Todas cosas que hoy todavía también faltan. Digamos, hay que atravesar una serie, no solo concluir la estabilización, con orden macro, con orden fiscal, con un banco central saneado, sino también avanzar en un set de reformas pro competitividad. Ahí está el tema impositivo, está el tema laboral, está el tema fiscal, está el tema previsional, pro competitividad, pro productividad, pro inversión, para que efectivamente esas 2 ruedas puedan traccionar, digamos, y probablemente ahí falte todavía. Precisamente, vamos bien, vamos más o menos, teniendo en cuenta esos objetivos que usted mencionaba, hay que por ahí enderezar el rumbo por otro lado. ¿Cómo ve que se marcha de acuerdo a ese plan, ese rumbo del gobierno actual, ¿no? Yo creo que hay un proceso de estabilización en marcha, avanzado, con un diagnóstico bastante correcto y un norte correcto, pero con un camino que todavía es difícil de recorrer, digamos, que no va a ser fácil. Y digamos, cuando uno, digamos, abre todo lo que es el programa económico, que tiene distintas ejes, si querés, la parte de la estabilización, la parte de la reforma, la parte de la apertura, y abre distintos puntos. Bueno, hay claramente cosas que están muy avanzadas y muy firmes y muy bien, la parte fiscal, la parte financiera, hay un proceso de normalización financiera avanzado, pero inconcluso. El riesgo país sigue en 700 puntos, bueno, se arrancó en 2000. Hay que llegar a 300, hoy Argentina todavía no es sujeto de crédito. Bueno, está avanzado, pero inconcluso. Hubo un reacomodamiento de precios relativo fenomenal y se evitó un escenario nominalmente disruptivo en la Argentina. Eso tiene mucho mérito, es valioso. La inflación ya está en la zona del 2% mensual. Bueno, tiene que llegar a 0 ahora y todavía hay que seguir corrigiendo algunas tarifas de servicios públicos. Hay servicios regulados que siguen aumentando, hay temas de ingresos que seguir recomponiendo, incluso salarios reales, etc. Entonces ahí todavía hay falta. Y después hay cosas que falta todavía mucho más, el balance del Banco Central, se arranca con 11.000 millones de reservas netas, hoy están menos 7.000, entonces hay mucho trabajo ahí también por delante. Es un partido largo, yo creo que el primer tiempo de alguna manera quedó atrás,
y uno dice, bueno, ¿qué quedó en ese primer tiempo? Bueno, se evitó un evento nominalmente disruptivo, se hizo unas correcciones macro importantes y la economía empieza una fase, un sendero de recuperación. Ahora hay que concluir la estabilización, transformar recuperación en crecimiento económico y apuntalar esos temas que están pendientes. Todo esto condicionado por un mundo difícil y por un escenario político que lleva al gobierno a tomar decisiones de política económica pensando obviamente en el resultado electoral, muy entendible desde el punto de vista político. Y eso entra en tensión claramente. Yo creo que hay todo un camino por recorrer y es un camino que no me lo imagino fácil. Digamos, el camino, este puente a la estabilidad, es un partido largo. De vuelta, hay resultados favorables, pero todavía hay desafíos, hay debilidades, hay vulnerabilidades, hay presión en el sector externo, en las cuentas externas, en el mercado de cambios, hay temas en el balance del Banco Central, hay temas para seguir trabajando, creo yo. No solo mucho de postergación, porque estamos en un año político y todo el tiempo estamos ahora escuchando las alianzas, quiénes son amigos, enemigos, y así debemos pasar un poco más en la época electoral. Y va a llegar a fin de año y seguimos bregando por otros proyectos. ¿Cuándo buscamos? ¿Cuándo se consigue el rumbo más o menos en principio de estos objetivos? Bueno, es un buen punto, pero es una pregunta principalmente política. Yo creo que no hay estabilización económica posible sin estabilización política, sin lugar a dudas. Y ahí es donde el calendario electoral empieza a primar. Digamos, hay dos funcionamientos de la economía post-26 de octubre en función del resultado electoral del domingo cuando se emprenden las elecciones legislativas, eso está claro. También es cierto que, digamos, la estabilización económica y todo lo que puede ir avanzando en el programa tiene que estar dotado de todo lo demás, de las reformas, de instituciones, de consensos, y probablemente ahí todavía falte mucho. Digamos, una de las primeras preguntas que hacen inversores, empresarios, adentro, afuera, tiene que ver con cuál es el marco jurídico de todo esto, qué garantía tiene, por ejemplo, el RIGI, y después, qué respaldo político tiene todo este proceso que está transitando la Argentina. Y ahí donde el riesgo de reversibilidad de las reformas, digamos, yo lo digo así muy sencillo, si los argentinos cada 2 años dicen Estado presente, motosierra, Estado presente, motosierra, Estado presente, motosierra, ¿dónde termina el barco? Hundido. Entonces, ahí hay un tema de ratificación social, de que el argentino quiere seguir este camino del orden fiscal, del orden macroeconómico, de la estabilización, de basta de inflación, basta de atajos, y eso se pone a prueba, y es un mensaje social muy fuerte. Sobre ese o con ese mensaje social, la política tiene que hacer los deberes y avanzar en todas estas reformas que están pendientes, que hacen a la competitividad de las empresas, que hacen a la rentabilidad, que hacen a la supervivencia del sector privado productivo competitivo. Y por ahí está la salida. Ahora, de vuelta, hay que recorrerlo. Sin esos consensos es difícil. Si vos tenés un gobierno nacional que quiere bajar impuestos, con mucha restricción presupuestaria, porque las jubilaciones siguen todavía muy bajas, los salarios públicos siguen muy bajos, la obra pública sigue muy abajo, a pesar de eso hay un norte, es decir, bueno, hay que mejorar la competitividad de la Argentina, uno de los bloques es el impositivo, el gobierno nacional intenta ir por ese lado, pero tenés gobiernos provinciales y municipales avanzando con más presión impositiva, bueno, claramente se hace muy difícil así. Y ahí están los consensos, y ahí están las elecciones. Y ahí, y atrás de las elecciones, está el voto, está la gente. Que en algún momento tiene que tener un mensaje, digamos, que pueda sostenerse en el tiempo. Y sobre eso después la política tiene que tomar decisiones. Pero creo que es un punto muy relevante, sí. ¿Qué mensaje, hoy hablabas de un camino, un partido largo todavía que queda por llevar adelante, qué mensaje le transmitirías a los pequeños, medianos comerciantes industriales de una región como Junín? Bueno, hoy hablamos de algunos problemas puntuales. ¿Cómo es la mejor manera, considera que es la mejor manera para el segmento empresarial de esta región para atravesar ese largo camino? ¿Qué se debería hacer? ¿Qué deberían tener en cuenta? ¿Qué parámetros? Yo identifico 4 o 5 puntos de dolor para la micro, para las empresas. En esto llamo entramos en zona de estabilización micro. Digamos, la macro empieza a mostrar resultados y ahora tenemos que afianzar la micro. En esos puntos de dolor tenemos que hablar de actividad, tenemos que hablar de márgenes, tenemos que hablar de esquema cambiario, tenemos que hablar de costo financiero, tenemos que hablar de apertura económica y aumento de importaciones. Y uno lo primero que tiene que hacer es una especie de radiografía, porque uno dice la micro, el comercio, hay una heterogeneidad fenomenal. Incluso uno dice, bueno, hablemos de la industria. ¿De qué industria? No es lo mismo lo que está pasando con el sector textil que con el sector automotriz, blanco y negro. Entonces, en ese sentido, hay que hacer un punteo, decir, si esta variable a mí me afecta o no me afecta. No es lo mismo una empresa que entró esto muy apalancada financieramente, con mucho pasivo financiero,
Porque hoy el costo financiero en términos reales es muy elevado. Que una empresa que tenía una gestión de primera, no tenía deudas, etcétera, etcétera. Entonces, primero es entender un poco, digamos, cuáles son los puntos de dolor que afectan mi actividad, que afectan mi empresa. Lo segundo que hay que entender es si ese punto de dolor es transitorio o permanente. Digamos, esto puede ser, por ejemplo, digamos, indumentaria es un mercado que va a crecer y en el tiempo va a seguir creciendo. Bueno, ahora está afectado por la caída de los ingresos, por el ciclo económico, pero la gente no va a andar, le voy a decir así, desnuda en la calle. Como el mercado indumentario en la Argentina crece, después tenemos que discutir quién crece, si hay más producción local, pero el comercio tarde o temprano va a terminar vendiendo más. Una economía estabilizada que te da crecimiento económico, que te da repercutir los ingresos, después que cruzas el valle, digamos, bueno, la venta va a estar. Entonces, yo ahí no veo daño estructural, daño permanente. Después tenemos que hablar de eslabones tal vez productivos en algunos sectores, donde sí, pues, lo mismo está pasando con turismo receptivo, que en este momento es un sector que está bastante golpeado. No me imagino este tipo de cambio en el punto de llegada, no me imagino esta dinámica de turismo en el punto de llegada, entonces me lo imagino más transitorio. En ese análisis de shock transitorio permanente yo tengo que tomar distintos tipos de medidas, claramente, porque en una es reinversión del negocio, la otra es, bueno, un plan de contingencia para atravesar esto, construcción, otro bloque muy afectado, que está 30% abajo de lo que estaba en 2023. Digamos, la construcción, yo estimo que vaya a 3-4 años recuperar los niveles de actividad previos a todo este proceso. No es un sector con daño permanente, no es un sector perdedor, es un sector afectado transitoriamente. Entonces ahí yo tengo que tomar medidas de eficiencia, de estructura, de costos, de márgenes, acorde a un proceso que no es de 6 meses o de 3 meses, se me cae la actividad 3 meses y vuelvo, no, son 3 años. En 3 años se recupera, me caigo 30, más 10, más 10, más 10, con margen que se sinceró. El margen es el nuevo margen. Digamos, venían de un margen récord, con una actividad récord, llena de estímulos, llena de anabólicos. Bueno, la actividad se sincera y le va a llevar un tiempo a recuperar. El margen se sinceró y va a quedar ahí. Esta es mis nuevas condiciones de negocio. Con esas condiciones de negocio yo tengo que tomar decisiones, entendiendo, digamos, de vuelta, si esto es transitorio o es permanente y el plazo de recuperación de mi negocio. Por eso la realidad dentro de la micro es extremadamente heterogénea. Voy a hablar un poco de eso en la conferencia, en actividades, en sectores, en regiones, esto está muy desparejo. Entonces tengo que entender cuál es esa realidad mía y armar un plan acorde a esto, ¿no? Hoy te hablaba justamente de mancomunar las provincias, ¿no? Hablar provincia de Buenos Aires, Nación. Tenemos acá el caso en Junín, seguramente todos lo conocen, que es el tema del puente, del paso a nivel, y hoy en día se está hablando mucho de lo que es autovía Chacabuco-Buenos Aires, que está totalmente inconclusa. ¿Qué se amerita con respecto a ese lugar? ¿Cómo se va a proyectar para ponernos de acuerdo, si hablamos de esfera política, de qué depende todo esto? Porque el gobierno no quiere hacer nada, no va a bajar ningún proyecto, provincia tampoco dice nada, estamos en año electoral y no está dando ninguna información de nada. Pasa más el tiempo, ya pasaron 4 años y no hay ninguna respuesta alguna. ¿Lo escuchó? Desconozco de vuelta. Ahí puedo intervenir Sí. yo en relación a la obra del paso a nivel que afecta a todo un sector comercial por el que venimos luchando desde la Cámara también. Obviamente que es una decisión nacional, que nosotros iniciamos un amparo judicial junto a los comerciantes acompañados por la Cámara. Si no me equivoco, en agosto la empresa constructora tiene que tomar una decisión. Y sobre el hecho consumado no hay mucho por hacer porque ese sector quedó destruido y tiene que volver a resurgir de las cenizas. Obviamente que no lo decidió el sector comercial, vuelvo a repetir, ha sido una decisión nacional no seguir con esa obra y desde la Cámara estamos a la espera de este día junto con el abogado de la institución para saber qué es lo que va a pasar, si esa obra va a seguir, no solamente si va a seguir, sino cuánto tiempo va a tardar o si se va a abrir el paso. Buenísimo. Bueno, Muchas gracias. por favor. Gracias.